Los nombres antes del clamor, antes de ser multitud, fueron nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, nombres pronunciados en familia, en tiendas levantadas al caer la tarde, nombres que cruzaron fronteras buscando pan y encontraron cadenas, nombres que el imperio intentó borrar, pero que el cielo nunca olvidó. De esos nombres nació un pueblo, y de ese pueblo un clamor. El clamor que despertó al cielo. Mucho antes de que el mar se abriera, antes del fuego y del trueno, hubo silencio. Un silencio pesado, antiguo, que se acumulaba en las noches de Egipto como polvo sobre piedra. En las chozas de barro, los hijos de Israel dormían con el cansancio clavado en los huesos. Sus manos olían a ladrillo cocido, a paja húmeda, a sudor sin descanso. Cada amanecer era igual al anterior. El grito del capataz, el látigo cortando el aire, el sol subiendo sin piedad. Egipto prosperaba, Israel se consumía. Faraón observaba desde sus palacios dorados cómo las ciudades crecían gracias a brazos esclavos. Temía su número, temía su fuerza, y como temen los poderosos, decidió aplastar antes de ser desafiado. La orden fue susurrada primero, y luego obedecida sin preguntas. Todo niño hebreo debía morir. Aquella noche, mientras el Nilo seguía su curso indiferente, una mujer dio a luz en secreto. Lo sostuvo contra su pecho, tapando su llanto con lágrimas propias. Sabía la verdad que todas las madres sabían. El mundo no era seguro para un hijo varón nacido hebreo. Durante 3 meses lo escondió. Durante 3 meses desafió al imperio más poderoso de la tierra. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una decisión que rompía el corazón y desafiaba al destino. Preparó una pequeña cesta de juncos, la selló con brea y la dejó flotar entre las aguas del río. No era un abandono, era un acto de fe desesperada. El Nilo, que había sido instrumento de muerte, se convirtió en camino. La cesta se alejó lentamente, balanceándose entre las corrientes, mientras la madre observaba desde la orilla sin atreverse a respirar. No sabía que en ese instante se estaba escribiendo el primer trazo de una historia que cambiaría naciones, dioses y reyes. En algún lugar del palacio, una princesa se acercaba al río para bañarse, y el cielo escuchaba. El clamor de un pueblo comenzaba a levantarse, pero Egipto aún no lo sabía. El hijo del río. La princesa apartó los juncos con cuidado, como si temiera romper algo sagrado. Sus doncellas guardaron silencio al ver la pequeña cesta oscura balanceándose en el agua. No era un objeto perdido, era un mensaje. Cuando levantó la tapa, el llanto del niño estalló en el aire, agudo y frágil, como si el río mismo hubiese aprendido a llorar. Los ojos de la princesa se encontraron con un rostro diminuto, enrojecido, vivo contra toda lógica. «Es un niño hebreo», susurró una de las doncellas temerosa. La princesa lo supo de inmediato. La marca estaba en su piel, en su origen, en el decreto que su propio padre había pronunciado. Aquel niño no debía existir, y sin embargo, allí estaba, respirando en sus brazos, desafiando leyes humanas con cada latido. Algo se quebró en su interior. No fue rebeldía abierta, no fue desafío, fue compasión. Y la compasión, cuando nace en los palacios, suele ser más peligrosa que una espada. «Vivirá», dijo finalmente. «Yo me haré cargo de él». Desde la orilla, una niña observaba. Había seguido la cesta desde el momento en que tocó el agua. Su corazón golpeaba tan fuerte como el del niño que ahora descansaba en brazos reales. Dio un paso al frente, venciendo el miedo. «¿Quieres que llame a una nodriza hebrea para que lo cuide?», preguntó con voz firme, demasiado firme para su edad. La princesa la miró, intrigada. Asintió. Así, sin que nadie lo notara, la madre volvió a tener a su hijo en brazos. Lo amamantó sabiendo que pertenecía al palacio y al destino. Lo llamó Moisés, porque había sido sacado de las aguas.
El nombre era una promesa escondida. Creció entre columnas y oro, aprendiendo la lengua de los sabios, la estrategia de los gobernantes, el orgullo de Egipto. Pero algo en su interior nunca encajó del todo. Cuando pasaba cerca de los esclavos y veía sus espaldas dobladas, sentía un fuego extraño bajo el pecho. No sabía aún qué era, solo sabía que ardía. Egipto lo había adoptado, pero su sangre recordaba. La sangre bajo la arena. Moisés ya no era un niño cuando ocurrió. El sol caía pesado sobre los campos de trabajo, aplastando los colores hasta volverlos polvo. Los hebreos trabajaban en filas interminables, levantando muros que no les pertenecerían, respirando un aire que nunca era suyo. Moisés caminaba entre ellos vestido como egipcio, pero con el corazón inquieto, como si cada golpe de martillo resonara dentro de su pecho. Entonces lo vio. Un capataz egipcio descargaba su furia sobre un esclavo hebreo. No era castigo, era crueldad. El látigo caía una y otra vez, y con cada golpe algo se rompía dentro de Moisés. Miró alrededor. Nadie intervenía, nadie miraba. El sistema estaba diseñado para eso, para que el dolor fuera normal. El fuego que había dormido durante años despertó de golpe. Moisés avanzó, gritó. El capataz se volvió, sorprendido por la osadía. Hubo palabras, empujones, un instante suspendido en el aire, y luego el cuerpo del egipcio cayó sin vida sobre la arena. Silencio. El viento movió el polvo como si quisiera borrar lo ocurrido. Moisés respiraba con dificultad, mirando sus manos, incapaz de comprender del todo lo que había hecho. No era un príncipe en ese momento, no era un libertador, era un hombre aterrorizado. Enterró el cuerpo apresuradamente. La arena lo cubrió todo, pero no borró la culpa ni el miedo. Al día siguiente, intentó separar a dos hebreos que peleaban entre sí. Creyó que lo escucharían, creyó que lo entenderían. En lugar de eso, uno lo miró con desprecio. ¿Quién te ha puesto como juez sobre nosotros? Escupió. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Las palabras cayeron más fuertes que cualquier golpe. Moisés comprendió entonces la verdad. Nada estaba oculto. Egipto sabría. Faraón sabría. Y la misericordia no vivía en el trono. Esa misma noche, Moisés huyó. Dejó atrás palacios, nombre, poder y pasado. Cruzó fronteras invisibles, guiado solo por el miedo y una pregunta que no lo abandonaría. Si no era egipcio, ¿qué era entonces? El hombre que se perdió en el desierto. El desierto no recibía a nadie con palabras, solo con horizonte. Moisés caminó durante días sin saber cuántos habían pasado. El sol le quemaba la piel de día, el frío lo mordía de noche. Cada paso lo alejaba de Egipto, pero también de sí mismo. El príncipe había muerto en la arena junto al capataz. Lo que avanzaba ahora era un hombre sin nombre. Cuando llegó a Madián, estaba exhausto. Junto a un pozo, vio a unas jóvenes luchando por dar de beber a sus rebaños mientras pastores más fuertes las empujaban sin pudor. Algo antiguo volvió a moverse dentro de Moisés. No era ira esta vez, sino justicia. Se levantó, las defendió y sacó agua para ellas. Aquella simple acción cambió su destino. Fue recibido en la casa de Jetro, sacerdote de Madián. Allí comió pan sin oro, durmió bajo un techo sin guardias y escuchó palabras que no exigían obediencia, solo respeto. Con el tiempo, Moisés tomó por esposa a Séfora y aprendió el ritmo lento de la vida nómada. Pasaron años. El hombre que había conocido palacios aprendió a cuidar ovejas. El que había hablado con autoridad aprendió a guardar silencio. Cada amanecer era igual al anterior. Cada atardecer parecía una repetición interminable. El desierto no lo castigaba, lo vaciaba. Y en ese vaciamiento, Moisés comenzó a olvidar. Olvidó la furia, olvidó la culpa, olvidó la voz que una vez ardió dentro de él. Creyó que su historia había terminado antes de empezar. El fuego que no consume
El monte Horeb se alzaba como cualquier otro, roca, polvo y viento. Nada en él anunciaba milagros. Moisés guiaba al rebaño con pasos lentos, atento solo a que ninguna oveja se perdiera. Había aprendido a vivir así, sin esperar nada extraordinario. Entonces lo vio. Un arbusto ardía en la ladera. Las llamas danzaban con fuerza, nítidas, vivas, pero el arbusto no se consumía, no se volvía ceniza, no cedía al fuego. Moisés se detuvo. No fue el fuego lo que lo inquietó, sino la permanencia. El desierto conocía bien el fuego, rápido, voraz, destructor. Aquello era distinto. Aquello permanecía. Se acercó con cautela. Moisés. La voz no venía del cielo ni de la tierra. Venía de todas partes y de ninguna. Moisés sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser común. «Aquí estoy», respondió, sin saber por qué lo hacía. «No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo». Moisés obedeció. La arena estaba tibia, viva. El aire parecía contener la respiración. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», continuó la voz. «He escuchado su clamor. Conozco sus sufrimientos». Cada palabra golpeaba con una precisión insoportable. Egipto, el pasado enterrado, los gritos olvidados. Todo regresaba. «Y ahora, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». El corazón de Moisés se contrajo. Él, que había huido. Él, que había fallado. Él, que se había perdido. «¿Quién soy yo para ir?», preguntó, casi suplicando. La respuesta fue simple y devastadora. «Yo estaré contigo». Moisés comprendió que el desierto no lo había vaciado para destruirlo, sino para prepararlo. El regreso del que ya no huía Moisés descendió del monte Horeb con pasos distintos a los de la subida. El desierto seguía siendo el mismo, pero él no. Cada grano de arena parecía observarlo, como si supiera que aquel pastor ya no caminaba solo. Regresó a la tienda de Jetro cuando el sol comenzaba a caer. No habló del fuego, no habló de la voz, solo pidió permiso para volver a Egipto. Jetro lo miró largo rato, como si leyera algo que no estaba siendo dicho, y finalmente asintió. «Ve en paz», dijo. La paz, sin embargo, no lo acompañó en el camino. Mientras avanzaba con su familia y el cayado en la mano, la duda comenzó a crecer. Las palabras que debía decirle a Faraón pesaban más que el equipaje. ¿Y si no le creían? ¿Y si el pueblo lo rechazaba otra vez? ¿Y si el fuego había sido solo una ilusión nacida del cansancio? Entonces, en medio del trayecto, la voz volvió a hablarle. Le recordó el poder que lo acompañaba. Le habló de señales, de prodigios, de una autoridad que no provenía de él. Moisés apretó el cayado con fuerza. No era un arma, era un recordatorio. Al acercarse a Egipto encontró a su hermano Aarón. El reencuentro fue breve, cargado de emoción contenida. No hubo grandes gestos, solo una mirada compartida que decía: «El tiempo ha llegado». Juntos entraron en la tierra de la que Moisés había huido. Egipto seguía en pie, majestuoso, inquebrantable. Faraón seguía en su trono, rodeado de dioses tallados en piedra y hombres que creían ser eternos. El pueblo hebreo seguía esclavizado, cansado, desconfiado. Cuando Moisés habló ante los ancianos de Israel, hubo esperanza, pero también temor. Las heridas eran profundas. Las promesas antiguas dolían más que el silencio. Aún así, Moisés avanzó hacia el palacio. Ante el trono del orgullo, el salón del trono brillaba con oro y piedra pulida. Columnas altas sostenían un techo pintado con victorias pasadas, y estatuas de dioses observaban en silencio, convencidas de su eternidad. Faraón estaba sentado en lo alto, inmóvil, como si el mundo hubiera sido hecho para converger en su figura. Moisés y Aarón avanzaron sin inclinarse. Ese solo gesto bastó para tensar el aire. «¿Quiénes sois vosotros?», preguntó Faraón, sin ocultar el desdén. Moisés dio un paso al frente. Su voz no tembló,
aunque su corazón sí. Así dice el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto. El silencio fue inmediato. Y luego, la risa. No una carcajada vulgar, sino una risa fría, calculada, nacida de la certeza del poder. Faraón se incorporó apenas, lo justo para dejar claro quién mandaba. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? Respondió: no conozco a ese Dios, ni dejaré ir a Israel. Moisés no respondió con palabras. Aarón alzó el cayado y lo arrojó al suelo. La madera golpeó la piedra y se convirtió en serpiente. Las doncellas retrocedieron. Los guardias llevaron la mano a sus armas. Faraón, impasible, hizo un gesto. Sus magos imitaron el prodigio. Sus cayados también se volvieron serpientes. Por un instante, pareció que el desafío había sido neutralizado. Pero entonces, la serpiente de Aarón avanzó y devoró a las otras. El salón quedó en silencio. Faraón apretó la mandíbula. El orgullo herido es más peligroso que la ignorancia. Que vuelvan al trabajo, ordenó. Aumentad la carga. Que fabriquen los mismos ladrillos, pero sin paja. Así sabrán que no hay Dios que los libre de mi mano. Moisés sintió el peso de aquellas palabras como un golpe en el pecho. Cuando la esperanza parece traición, el decreto cayó sobre los hebreos como una losa, sin paja, pero con la misma cuota, sin descanso, pero con mayor castigo. Los capataces egipcios descargaron su furia con renovado entusiasmo, y los jefes hebreos fueron golpeados hasta sangrar por no cumplir lo imposible. El nombre de Moisés comenzó a pronunciarse en susurros, y luego en reproches. «Nos has hecho aborrecibles ante Faraón», le gritaron. «Nos has puesto una espada en la mano para que nos mate». Cada palabra era una herida abierta. Moisés no respondió. No podía. El dolor del pueblo se mezclaba con su propia culpa, y el peso de la misión parecía demasiado grande. Esa noche, Moisés se apartó solo. Habló al cielo con una voz que no era solemne, sino rota. «¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que hablé a Faraón, todo ha empeorado». No hubo respuesta inmediata. El silencio volvió a envolverlo, denso, casi insoportable. Pero el silencio no era abandono. La voz regresó, firme como la roca. «Ahora verás lo que haré con Faraón. Con mano fuerte los dejará ir». No era consuelo, era promesa. Al día siguiente, Moisés volvió al palacio. Esta vez no pidió, anunció. Dijo que el Nilo se tornaría sangre si Faraón persistía. El río sagrado, fuente de vida, sería tocado. Faraón escuchó sin moverse. Cuando Moisés se retiró, alzó la mano con desprecio. «Que así sea». La tierra se revela, el cayado descendió. Las aguas del Nilo se estremecieron primero como si dudaran, y luego se tornaron oscuras, espesas, rojas. No era solo color, era muerte. El olor se elevó rápido, pesado, imposible de ignorar. Los peces flotaron sin vida, y el río sagrado de Egipto dejó de ser fuente de vida para convertirse en herida abierta. La gente gritó. Los sacerdotes corrieron. Los magos intentaron imitar el prodigio, pero su poder no podía devolver la vida. Cavaron pozos buscando agua limpia, pero la tierra parecía negarse. 7 días pasaron, y Faraón no cedió. Entonces llegaron las ranas, no unas pocas, miles, decenas de miles. Saltaban por las calles, entraban en casas, cubrían camas, hornos y altares. El croar era constante, inescapable, como un coro burlón. Cuando finalmente murieron, su putrefacción llenó el aire, y las ciudades se convirtieron en un lugar irrespirable. Faraón llamó a Moisés. «Ruega a tu Dios», dijo con urgencia, «y dejaré ir al pueblo». Moisés aceptó. Las ranas desaparecieron, el aire se limpió, y el corazón de Faraón volvió a endurecerse. Entonces, el polvo mismo se volvió enemigo. Piojos cubrieron hombres y bestias. Los magos intentaron repetir el prodigio y fallaron. Por primera vez, retrocedieron. «Esto es el dedo de un dios»,
admitieron. Faraón no escuchó. Moscas negras llegaron después, infestando palacios y chozas, excepto donde vivían los hebreos. La separación era evidente. El mensaje, claro. Faraón volvió a prometer, volvió a mentir. El precio del corazón endurecido. La siguiente advertencia no llegó con ruido, sino con una calma inquietante. Moisés anunció una enfermedad que caería sobre el ganado de Egipto. No habría señales en el cielo ni en el río, solo muerte silenciosa en los campos. Faraón escuchó, cruzado de brazos, convencido de que su poder resistiría una vez más. Al amanecer, los establos comenzaron a vaciarse. Bueyes, caballos, camellos y ovejas yacían sin vida. La riqueza de Egipto se desmoronaba en silencio. Sin embargo, en los campamentos de los hebreos, el ganado seguía respirando. La diferencia era imposible de ocultar. Faraón envió emisarios para comprobarlo. Cuando regresaron confirmando la verdad, su rostro no mostró temor, sino furia. Entonces vino el dolor en la carne. Moisés arrojó ceniza al aire, y ésta cayó como lluvia invisible sobre hombres y animales. Las llagas brotaron de inmediato, ardientes, abiertas. Ni los magos pudieron permanecer en pie ante Faraón. El cuerpo mismo se había vuelto campo de batalla. Aún así, el rey no cedió. El cielo se oscureció al día siguiente. Nubes pesadas se arremolinaron con un sonido profundo, como si el firmamento crujiera. Moisés advirtió una vez más: quien se resguardara viviría, quien desafiara sufriría. El granizo cayó con furia devastadora. Destrozó cosechas, arrancó árboles, quebró techos. Jamás se había visto algo así en Egipto. Cuando el granizo cesó, Egipto creyó que aún quedaba algo por salvar. Entonces el viento cambió. Desde el horizonte llegaron las langostas, innumerables, cubriendo el cielo como una sombra viva. Descendieron sobre los campos, los huertos y los árboles, y devoraron todo lo que el granizo había dejado en pie. No quedó verde en la tierra de Egipto. El hambre se anunció antes que el pan pudiera amasarse. Por primera vez, Faraón llamó a Moisés con la voz quebrada. «He pecado», admitió. «Ruega a tu Dios, dejaré ir al pueblo». El granizo cesó, el cielo se abrió, y Faraón volvió a endurecer su corazón. Cuando la luz fue retirada, Moisés volvió a presentarse ante Faraón sin rodeos, sin advertencias largas. Ya no discutía, ya no negociaba, anunciaba: «Si no dejas ir a mi pueblo, vendrá una oscuridad que podrás sentir». Faraón no respondió. Giró el rostro, dando por terminada la audiencia, como si la palabra oscuridad no tuviera poder alguno sobre un rey que se creía hijo del sol. Entonces, Moisés alzó la mano hacia el cielo. La luz comenzó a retirarse lentamente, como una marea al revés. No fue un eclipse, no fue una nube, fue algo más profundo, una ausencia. El día se volvió gris, luego negro. Las lámparas no vencían la tiniebla. El fuego no la atravesaba. Era una oscuridad espesa, opresiva, que se pegaba a la piel. Durante 3 días, Egipto quedó inmóvil. Nadie se levantaba, nadie caminaba. El miedo había paralizado incluso a los más poderosos. En los palacios, los dioses tallados en piedra quedaron ciegos. El dios Sol no respondía. El orden del mundo parecía roto. Y sin embargo, en las moradas de los hebreos había luz. No una luz arrogante, una luz suficiente, pequeña, firme, viva. Faraón mandó llamar a Moisés. «Id», dijo agotado, «celebrad vuestro culto, pero dejad vuestro ganado». Moisés negó con la cabeza. «No quedará ni una pezuña, todo irá con nosotros». El silencio volvió a instalarse entre ambos. Faraón se puso de pie, temblando de ira. «Sal de mi presencia», rugió. «No vuelvas a verme. El día que veas mi rostro, morirás». Moisés lo miró por última vez. No con odio, con certeza. «Así será», respondió. La noche que dividió el tiempo, Moisés no volvió al palacio.
Esa noche caminó entre las casas de los hebreos con pasos firmes, como quien lleva un secreto demasiado grande para guardarlo en el pecho. El pueblo lo observaba desde las puertas, con una mezcla de cansancio y expectativa. Habían visto señales, habían visto promesas romperse. Ahora veían algo distinto en sus ojos. Urgencia. Esta noche no será como las otras, dijo. No habló de política ni de libertad futura. Habló de puertas, de sangre, de comida preparada con prisa. Habló de una señal sencilla y terrible a la vez. Un cordero por familia, la sangre en los dinteles, nadie fuera, nadie vagando, nadie mirando atrás. No todos entendieron, pero todos obedecieron. Mientras tanto, en Egipto, la noche descendía sin anuncio. No hubo truenos, no hubo fuego, solo una quietud extraña, como si el mundo se hubiese detenido a escuchar su propio pulso. El aire se volvió pesado. En cada casa egipcia, algo invisible cruzó los umbrales. No rompió puertas, no gritó, simplemente tomó. El primer aliento se apagó. El heredero cayó. El futuro se quebró. El grito comenzó en un punto lejano y se extendió como una herida abierta por toda la tierra. Desde chozas hasta palacios, el llanto se elevó sin distinción. Ningún rango protegía, ningún dios intervenía. En las casas marcadas con sangre, el silencio reinaba. No un silencio vacío, sino uno tenso, reverente. Se escuchaban respiraciones contenidas, niños abrazados, pan sin levadura partido con manos temblorosas. Por primera vez en siglos, Israel esperaba, no al amanecer, sino a la orden de partir. En el palacio Faraón se quebró. Mandó llamar a Moisés y a Aarón en la oscuridad. Ya no hubo amenazas, solo derrota. Id, dijo, marchaos, bendecidme y lleváoslo todo. La madrugada de los que no miraron atrás, no hubo despedidas. La orden corrió de boca en boca mientras la noche aún cubría los caminos. Hombres, mujeres, niños y ancianos se pusieron en pie con lo que tenían a mano. Pan sin tiempo de fermentar, mantos sobre los hombros, recuerdos convertidos en carga ligera. Nadie sabía cuánto duraría el viaje. Solo sabían que era ahora. Las casas se vaciaron sin ruido. Egipto, exhausto de llorar, abrió sus puertas. Los vecinos entregaban plata, oro, telas, no por generosidad, sino por urgencia. Querían que se fueran, querían que el peso desapareciera. Así, el pueblo que había llegado con hambre partía con manos llenas y corazón tembloroso. Moisés caminaba al frente, sin apresurar el paso, pero sin dudar. A su lado, el cayado golpeaba la tierra marcando un ritmo nuevo. No era una marcha triunfal, era una huida ordenada por el cielo. Cuando el sol comenzó a asomarse, una nube se alzó ante ellos. No ocultaba el camino, lo marcaba. De noche, el fuego tomaba su lugar, suficiente para no perderse, suficiente para avanzar. El desierto recibió al pueblo sin palabras, y entonces algo cambió en Egipto. El silencio tras la partida fue breve. El duelo se transformó en ira. El orgullo herido buscó recuperar lo perdido. Faraón despertó de su quebranto con una pregunta que encendió la locura. ¿Qué hemos hecho? Los carros fueron preparados, los caballos enjaezados. El ejército más temido del mundo volvió a moverse, no para defender, sino para perseguir. Desde la retaguardia, alguien gritó. El polvo en el horizonte no era tormenta. Entre el mar y el miedo, el polvo crecía rápido en el horizonte, como una herida que se abre sin pedir permiso. Los carros egipcios avanzaban con precisión implacable. El sol se reflejaba en los cascos, en las lanzas, en la certeza de un ejército que nunca había regresado derrotado. El pueblo se detuvo. Delante de ellos, el mar. Detrás, la muerte con ruedas. El murmullo se convirtió en grito.
Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron los puños. El miedo buscó culpables, y Moisés fue el primero. ¿Nos trajiste aquí para morir?, clamaron. ¿No había sepulcros en Egipto? Las palabras ardían más que el sol. Moisés escuchó sin defenderse. Dejó que el pánico pasara como una ola por el campamento. Luego habló, y su voz no fue fuerte, sino firme. No temáis, manteneos firmes. Hoy veréis una liberación que no volveréis a ver jamás. No explicó cómo, no prometió facilidad, solo pidió quietud. La nube que los había guiado se movió entonces, abandonó el frente y se colocó entre el pueblo y el ejército. Para unos fue luz, para otros, oscuridad. Nadie avanzó esa noche. Moisés caminó hasta la orilla del mar. El viento comenzó a levantarse, lento al principio, insistente después. Las aguas se estremecieron como si recordaran algo antiguo. El cayado se alzó. El camino que no existía. El viento no se detuvo. Sopló con una fuerza constante, profunda, como si hubiera sido convocado desde los confines del mundo. El mar comenzó a retirarse, no en caos, sino con obediencia. Las aguas se alzaron a ambos lados, formando muros oscuros y temblorosos. El fondo apareció, húmedo, firme, imposible. Nadie habló. El primer paso fue el más difícil. Un anciano avanzó apoyándose en su bastón, luego una madre, apretando a su hijo contra el pecho, después otro y otro más. El miedo no desapareció, pero fue desplazado por algo nuevo, asombro. El pueblo entró en el mar. A cada lado, el agua contenida murmuraba, como si guardara memorias antiguas. Peces atrapados en la altura observaban pasar a quienes nunca debieron caminar allí. El suelo resistía bajo los pies, y el viento secaba el camino a medida que avanzaban. Detrás de ellos, la oscuridad se rompió. Los egipcios vieron el paso abierto y no dudaron. El orgullo los empujó más que la estrategia. Los carros se lanzaron al camino recién nacido, seguros de que ningún mar podía desafiar al poder de Egipto. En medio del trayecto, algo comenzó a fallar. Las ruedas se hundían, los ejes crujían. El avance se volvió torpe, pesado. El miedo, por primera vez, cambió de bando. «¡Huyamos!», gritaron. El poder que lucha por ellos no es humano, pero ya era tarde. Cuando el mar recordó su lugar, Moisés se detuvo al otro lado. No miró atrás de inmediato. Escuchó primero el estruendo metálico de los carros, los gritos desordenados, el pánico filtrándose en una voz que nunca había dudado. El mar seguía contenido, tenso, como un arco a punto de soltarse. Entonces Moisés volvió el rostro. El pueblo ya estaba a salvo, apiñado en la orilla, incapaz de comprender del todo lo que acababa de atravesar. Algunos lloraban, otros reían nerviosos. Muchos simplemente miraban, sin palabras, con los pies aún mojados y el corazón golpeando con violencia. El cayado volvió a alzarse. No hubo dramatismo, no hubo prisa, solo obediencia. Las aguas se soltaron. Los muros se desplomaron con un rugido profundo, antiguo, final. El mar regresó a sí mismo con una fuerza que no dejaba espacio para la negociación. Carros, caballos, soldados, estandartes, todo desapareció bajo el peso de lo incontenible. El poder de Egipto se disolvió en espuma. Cuando el ruido cesó, solo quedó el oleaje, tranquilo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido jamás. El mar no celebró, el mar cumplió. Israel miró el horizonte vacío. No había persecución, no había amenaza. Por primera vez, desde que la memoria alcanzaba, no había nadie detrás. Entonces ocurrió algo inesperado. El silencio se rompió en canto. Miriam tomó un pandero. Otras mujeres la siguieron. Los pasos se volvieron danza. Las voces se elevaron sin miedo. No era un canto ensayado, sino uno nacido del alivio y del temblor.
El opresor ha caído, cantaban. El mar ha cerrado sus puertas. Moisés escuchó, y por primera vez desde Horeb, permitió que la victoria lo atravesara. El desierto no aplaude. La celebración duró lo que dura el eco. Cuando el canto se apagó y los panderos callaron, el desierto volvió a imponerse con su lenguaje seco. Arena, viento, horizontes que no prometían nada. La libertad recién nacida comenzó a sentir hambre. Caminaron 3 días. 3 días sin agua suficiente. 3 días con la garganta ardiendo y los pasos cada vez más lentos. Los niños lloraban. Los ancianos se quedaban atrás. El recuerdo del mar empezó a parecer un sueño lejano, casi peligroso de creer. Cuando encontraron agua, corrieron hacia ella y se detuvieron al probarla. Era amarga, imposible de beber. El murmullo regresó, viejo conocido. Esta vez no fue grito, sino cansancio acumulado. «¿Para esto nos sacaste?», decían. Al menos en Egipto había agua. Moisés no respondió al pueblo. Se apartó. No discutió, no justificó. Levantó la pregunta al cielo como quien ya no tiene fuerzas para adornarla. La respuesta fue simple. Un madero, arrojado al agua. Lo amargo se volvió bebible. El pueblo bebió con desconfianza primero, con alivio después. Pero la sed no era solo del cuerpo. Algo más profundo empezaba a revelarse. La esclavitud había quedado atrás, pero Egipto seguía viviendo dentro de ellos. Días después, el hambre llegó. No el ayuno noble, sino el hambre que vuelve irritable al recuerdo. El pan de Egipto empezó a parecer más grande de lo que había sido. Las ollas más llenas, el pasado más cómodo. «¿Por qué no morimos allá?», decían. «Aquí solo hay promesas». Al amanecer la tierra apareció cubierta de algo extraño, pequeño, blanco, frágil. Nadie lo reconoció. «¿Qué es esto?», preguntaron. Comieron y vivieron. Cada día lo justo, ni más ni menos. El monte que no se puede escalar. El camino los llevó hasta un lugar donde el desierto cambiaba de voz. No era más verde, no era más amable, pero allí el aire parecía cargado de una espera antigua. El monte se alzaba frente a ellos como una frontera vertical, oscuro y severo, imposible de confundir con cualquier otra elevación. Moisés lo reconoció de inmediato. Era el mismo monte, el mismo silencio, el mismo temblor bajo la piel. El campamento se extendió a sus pies. El pueblo descansó, pero no hubo alivio. Algo en la montaña imponía respeto. No invitaba a subir. Advertía. Moisés ascendió solo. A cada paso, el viento se volvía más frío, más tenso. Nubes comenzaron a rodear la cima, espesas, cargadas. Cuando alcanzó lo alto, el cielo se cerró como una puerta. El monte tembló. Truenos profundos recorrieron la roca. Relámpagos rasgaron la oscuridad. Una voz, no humana, no repetible, descendió como fuego envuelto en sonido. Moisés cayó rostro en tierra, no por miedo, sino por peso, el peso de estar frente a algo que no negocia. Abajo, el pueblo vio el monte arder sin consumirse. El sonido los atravesó. No entendían las palabras, pero entendían el mensaje. Aquello no era espectáculo, era límite. «Habla tú», le rogaron a Moisés cuando descendió. «Que no nos hable esa voz, o moriremos». Moisés los miró con una mezcla de comprensión y tristeza. «No tengáis miedo», dijo. «Esto no ha venido para destruirnos, sino para enseñarnos a vivir libres, sin volver a encadenarnos». El monte quedó cubierto de nube. Moisés volvió a subir, y el pueblo quedó esperando. El ruido cuando el cielo guarda silencio, el tiempo comenzó a estirarse como una cuerda tensa. Un día, luego otro, luego muchos más. Moisés no regresaba. La nube seguía posada sobre la cima, inmóvil, cerrada, como si el monte hubiera decidido callar para siempre. Al principio hubo respeto, luego inquietud,
Finalmente, miedo. El mismo miedo antiguo que siempre buscaba algo visible a lo que aferrarse. No sabemos qué ha sido de él, decían. Nos sacó de Egipto y ahora nos ha dejado aquí. Las palabras se repetían, se contaminaban, se volvían excusa. Aarón escuchó más de lo que habló. El pueblo no pedía rebelión abierta, pedía certeza, algo que pudiera verse, tocarse, cargar, algo que no desapareciera en una nube. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. No sonó como desafío, sonó como cansancio. El oro cambió de manos. Brazaletes, anillos, pendientes. El metal que había salido de Egipto como botín de libertad fue arrojado al fuego sin ceremonia. Cuando la figura tomó forma, el silencio fue reemplazado por alivio inmediato. Un becerro, brillante, presente. «Este es el que nos sacó de Egipto», gritaron. La celebración estalló rápido, desordenada, ruidosa. No era adoración profunda, era distracción. Un intento desesperado de llenar el vacío que deja la espera. La nube cubrió la cima por completo. El viento se detuvo. Entonces Dios habló a Moisés desde el fuego, y su voz no necesitó alzarse para llenar el monte. Dijo: «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando la voz cesó, el fuego permaneció, las palabras quedaron grabadas en piedra, y el monte volvió a guardar silencio. Moisés descendía. Llevaba en sus manos palabras talladas en piedra, no leyes frías, sino límites pensados para proteger la libertad recién nacida. Cada paso hacia abajo lo acercaba al pueblo y al ruido. El canto no era como el del mar. No había temblor, no había gratitud, solo exceso. Cuando vio la figura dorada, algo se quebró. No fue ira sin control, fue dolor. La comprensión súbita de que la esclavitud puede cambiar de forma sin perder su esencia. Las tablas cayeron de sus manos y se rompieron contra la roca. El sonido fue seco, definitivo. Lo que no se rompe, se aprende. El silencio pesó más que el ruido anterior. El becerro seguía allí, inmóvil, brillante, incapaz de responder. Moisés lo miró sin rabia visible, como se mira algo que ya ha perdido sentido. Lo redujo a polvo, lo mezcló con agua, y el pueblo bebió sin comprender del todo el gesto. No fue castigo teatral, fue enseñanza amarga. Aquello que se adora termina entrando en uno. La noche cayó sin celebración. Moisés volvió a subir al monte, esta vez sin palabras en las manos. Subió con culpa ajena, con cansancio propio, con una pregunta que no se atrevían a formular en voz alta. ¿Se puede seguir después de fallar tan pronto?
El cielo no respondió con fuego, respondió con misericordia. Las palabras fueron dadas de nuevo, no porque el pueblo las mereciera, sino porque la libertad sin dirección siempre termina regresando a la esclavitud. Las tablas descendieron intactas, no como amenaza, sino como señal de continuidad. Cuando Moisés volvió al campamento, su rostro reflejaba algo distinto. No brillo, peso. El peso de haber hablado con lo invisible y regresar para quedarse con lo humano. El pueblo escuchó, no con perfección, no sin tropiezos, pero escuchó. El desierto no se convirtió en jardín, el camino no se volvió corto, pero algo había cambiado para siempre. Ya no caminaban huyendo, sino aprendiendo. Egipto había quedado atrás, el mar también. Lo que comenzaba ahora no era una huida, sino una identidad. Y sin embargo, Moisés nunca cruzó la última frontera. Condujo al pueblo durante años de arena, sed y duda. Los sostuvo cuando flaquearon, los corrigió cuando olvidaron, los defendió incluso cuando lo rechazaron. Vio morir a una generación entera nacida en esclavitud y crecer a otra que solo conocía el desierto como hogar. Desde lo alto de un monte, al final del camino, se le permitió ver la tierra prometida, no pisarla, solo verla, como quien contempla una promesa cumplida para otros. No fue castigo, fue coherencia. Moisés no era destino, era tránsito. No fue el que llegó, sino el que llevó. No el que poseyó, sino el que señaló. Su misión no era entrar, sino abrir el camino para que otros aprendieran a hacerlo. Y así, el pueblo siguió adelante, con errores, con memoria, con ley. El hombre que habló con Dios quedó atrás, en la frontera invisible entre lo cumplido y lo pendiente. Pero la historia que comenzó con él ya no necesitaba su presencia para continuar, porque hay líderes que no llegan para quedarse, sino para enseñar a caminar. Este video nació del deseo de recordar, de agradecer y de caminar juntos por una historia que nos une. Cada imagen y cada palabra fueron pensadas con respeto, dedicación y mucha entrega. Si lo que has visto ha tocado tu corazón, te invitamos a dejar tu me gusta. Es una forma sencilla de acompañar este trabajo. Y si deseas seguir recorriendo este camino con nosotros, suscríbete al canal. Así podremos seguir compartiendo historias que inspiran, enseñan y fortalecen la fe. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga.